La llamaron estéril, la humillaron en público y la rechazó hasta su propia familia. Pero cuando un guerrero apache llegó herido a su pueblo, nadie imaginó que él despertaría la vida que todos creían muerta en su vientre. En el polvoriento pueblo de San Miguel del Valle, enclavado entre las montañas de Sonora en el año 1878, vivía una mujer cuyo nombre había sido pronunciado con lástima durante los últimos 3 años. Paloma Herrera caminaba por las calles empedradas con la cabeza en alto, pero cada paso que daba resonaba como un recordatorio doloroso de su fracaso más grande. No había podido darle un hijo a su esposo durante 5 largos años de matrimonio. A los 28 años, Paloma había visto cómo todas sus amigas de la infancia se convertían en madres orgullosas, mientras ella permanecía con el vientre vacío y el corazón cada día más pesado. Su rostro ovalado, enmarcado por cabello castaño, que insistía en mantener recogido en un moño perfecto, había perdido la luminosidad que una vez la caracterizó. Sus ojos verdes, que antes brillaban con sueños de maternal felicidad, ahora reflejaban una resignación que dolía ver. Don Fernando Castillo, su esposo, era un comerciante próspero de 42 años que había visto en Paloma la esposa perfecta para continuar su linaje. Alto, de bigote meticulosamente cuidado y manos que siempre olían a tabaco caro, Fernando había sido paciente los primeros años. Pero cuando las temporadas pasaron sin novedad alguna en el vientre de su esposa, su paciencia se transformó en frustración, después en resentimiento y finalmente en desprecio abierto. «Una mujer que no puede dar hijos no es mujer», había murmurado Fernando esa mañana durante el desayuno, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Las palabras cayeron sobre la mesa como gotas de veneno, manchando para siempre lo que quedaba de su matrimonio. Paloma continuó sirviendo el café con manos temblorosas, fingiendo que no había escuchado lo que su alma ya sabía desde hacía meses. Su matrimonio había terminado mucho antes de que él pronunciara esas palabras crueles. El pueblo entero parecía estar al tanto de su condición. Las mujeres en el mercado bajaban la voz cuando ella pasaba, susurrando comentarios que llegaban a sus oídos como dagas. «Pobrecita, 5 años y nada. Seguro es castigo divino por algo que hizo. Don Fernando debería buscar una mujer de verdad». Cada palabra era una herida que se abría en su corazón, pero Paloma había aprendido a caminar con dignidad, incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. La visita al doctor Ramírez en la capital había sido la confirmación final de lo que todos ya susurraban. El médico, un hombre mayor con lentes que se resbalaban por su nariz mientras examinaba los resultados, había pronunciado las palabras que sellarían su destino. «Señora Castillo, lamento informarle que su condición es irreversible. Su matriz está, digamos, dormida para siempre. No concebir un hijo jamás». Paloma había salido del consultorio sintiendo como si hubiera muerto por dentro. Las calles de la capital le parecían ajenas, los rostros de las personas borrosos a través de las lágrimas que no se permitía derramar en público. Cuando regresó a San Miguel del Valle con la noticia, Fernando no mostró sorpresa, solo alivio de tener una confirmación oficial que justificara lo que ya había decidido hacer. El divorcio se tramitó con una rapidez que sorprendió incluso a los chismosos del pueblo. Fernando había encontrado rápidamente argumentos legales, respaldado por médicos que certificaron la incapacidad natural de Paloma para cumplir con sus deberes matrimoniales. En menos de 2 meses, ella se encontró firmando papeles que la despojaban no solo de su apellido de casada, sino de su lugar en la sociedad respetable del pueblo. Su propia familia, encabezada por su padre, don Esteban Herrera, un hombre rígido que consideraba que el honor familiar dependía de la reputación de sus hijos, la recibió con frialdad glacial. «Has traído vergüenza a nuestro apellido», le había dicho sin mirarla a los ojos. «Una mujer que no puede dar nietos no tiene lugar en esta casa». Su madre, doña Carmen, había llorado en silencio, pero no se atrevió a contradecir a su esposo. Con una pequeña herencia que su abuela le había dejado años atrás, Paloma logró rentar una casita modesta en las afueras del pueblo. La ironía del destino quiso que encontrara trabajo como partera, ayudando a traer al mundo a los hijos que ella jamás podría tener. Las mujeres del pueblo la buscaban porque tenía manos suaves y conocimientos que había adquirido leyendo todos los libros de medicina que podía conseguir.
pero siempre la trataban con esa mezcla de agradecimiento y lástima que la hacía sentir como un fantasma entre los vivos. Durante las noches silenciosas en su pequeña casa, Paloma se preguntaba si Dios la había puesto en este mundo solo para recordarle a otras mujeres cuán afortunadas eran. Cada bebé que ayudaba a nacer era una bendición que contemplaba con amor genuino, pero también un recordatorio doloroso de lo que nunca tendría. Sus manos, expertas en recibir nueva vida, regresaban cada noche a una casa vacía, donde solo el eco de sus pasos le hacía compañía. Los meses pasaron convirtiendo su rutina en una danza melancólica entre partos ajenos y soledad propia. Paloma había aprendido a encontrar propósito en servir a otras madres, pero por las noches, cuando el pueblo dormía y ella se quedaba sola con sus pensamientos, el vacío en su corazón parecía expandirse hasta llenar toda la habitación. Se había resignado a una vida de servicio sin amor, de dar vida sin crear vida, de ser útil sin ser feliz. Fue en una de esas mañanas de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire traía promesas de cambio, que los soldados llegaron al pueblo con noticias que cambiarían para siempre el destino de Paloma. El capitán Moreno, un hombre curtido por años de batallas en la frontera, había traído consigo a un prisionero que tenía a todo el regimiento nervioso, un guerrero apache capturado después de una batalla feroz que había durado 3 días en las montañas. «Es un salvaje peligroso», explicaba el capitán al alcalde mientras medio pueblo se reunía en la plaza para escuchar las noticias. Pero las órdenes superiores son claras. Nada de ejecuciones. El gobierno quiere intentar domesticar a estos indios, convertirlos en ciudadanos útiles. La palabra domesticar salió de su boca como si estuviera hablando de amansar a un caballo salvaje. El alcalde, don Ignacio Vega, un hombre pequeño con tendencia a sudar cuando estaba nervioso, se secó la frente con un pañuelo mientras consideraba las implicaciones. ¿Y qué se supone que hagamos con él? Nuestro pueblo no tiene facilidades para mantener prisioneros peligrosos. No será exactamente un prisionero, explicó el capitán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será más bien un proyecto de civilización. Necesitamos a alguien que se haga cargo de él. Alguien que le enseñe nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestras maneras. Alguien que pueda transformar a un salvaje en un hombre civilizado. Fue entonces cuando todas las miradas se volvieron hacia Paloma, quien había estado escuchando desde el borde de la multitud. Una mujer sin marido, sin hijos, sin familia que la protegiera, con tiempo libre entre un parto y otro. En los cálculos fríos de los hombres del pueblo, ella era la candidata perfecta para un trabajo que nadie más querría. Paloma Herrera podría hacerlo, sugirió don Fernando con una sonrisa cruel que ella reconoció inmediatamente. Después de todo, ya no tiene otras responsabilidades que la mantengan ocupada. Las risitas ahogadas de algunas mujeres fueron como bofetadas invisibles que la golpearon una tras otra. El alcalde asintió como si acabara de resolver un problema complejo. Es una excelente idea. Paloma es una mujer educada, conoce de medicina y tiene tiempo disponible. Además, si algo sale mal, no estaremos poniendo en riesgo a ninguna familia importante del pueblo. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Una vez más, estaba siendo utilizada para resolver los problemas de otros, asignada a una tarea que nadie más quería porque su vida era considerada menos valiosa que la de cualquier mujer casada con hijos. Pero cuando vio las sonrisas satisfechas de Fernando y de los otros hombres del pueblo, algo se encendió en su interior. Una chispa de rebelión que llevaba años dormida. «Acepto», declaró con voz clara que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a ella misma. «Me haré cargo del prisionero apache». No sabía que con esas palabras acababa de sellar un destino que la llevaría hacia la felicidad más inesperada de su vida. Esa noche, mientras preparaba su pequeña casa para recibir a un huésped que nadie había visto pero que todos temían, Paloma no podía imaginar que estaba a punto de conocer al hombre que no solo cambiaría su vida, sino que despertaría en su cuerpo la capacidad de crear vida que todos habían dado por perdida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar tormenta, pero nada había preparado a Paloma para la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse en su vida. Los soldados llegaron temprano,
antes de que el pueblo despertara completamente, arrastrando cadenas que resonaban contra las piedras como lamentos metálicos. El prisionero apache caminaba entre ellos con una dignidad que contrastaba brutalmente con su condición de cautivo. Cuando Paloma lo vio por primera vez, sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Aiyana era un hombre de 32 años, alto y de complexión atlética, que hablaba de años corriendo libre por las montañas. Su piel bronceada por el sol del desierto tenía cicatrices que contaban historias de batallas y supervivencia, pero era su rostro lo que la dejó sin palabras. Facciones nobles enmarcadas por cabello negro que le llegaba hasta los hombros, y unos ojos oscuros que parecían ver directamente a través del alma de quienes lo miraban. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia física, sino la forma en que caminaba. A pesar de las cadenas, a pesar de estar rodeado de enemigos armados, Aiyana se movía como si fuera él quien tuviera el control de la situación. No había rastro de derrota en su postura, ninguna señal de que su espíritu hubiera sido quebrado por la captura. Era como ver a un águila enjaulada que seguía siendo rey del cielo en su corazón. «Este es su problema ahora», anunció el capitán Moreno mientras empujaba al prisionero hacia la pequeña casa de Paloma. «Tiene órdenes de mantenerlo vivo y domesticado. Si causa problemas, si intenta escapar, si siquiera la mira mal, nos avisa inmediatamente». Sus palabras llevaban una amenaza apenas velada que hizo que la piel de Paloma se erizara. Aiyana levantó la vista hacia ella por primera vez, y cuando sus ojos se encontraron, Paloma sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más profundo y primitivo. El reconocimiento instantáneo entre dos almas que habían sido marcadas por el sufrimiento de maneras diferentes, pero igualmente profundas. ¿Esta es la mujer mexicana que va a civilizarme?, preguntó Aiyana en un español sorprendentemente claro, aunque teñido con un acento que hacía que cada palabra sonara como música extraña. Su voz era grave, controlada, pero Paloma pudo detectar una nota de ironía que sugería que encontraba todo el arreglo tan absurdo como ella. El capitán desencadenó sus muñecas, pero dejó las cadenas en los tobillos. «Puede moverse por la casa, pero no puede salir sin supervisión. Señora Herrera, espero que entienda la responsabilidad que ha aceptado. Este hombre es un guerrero peligroso. No se deje engañar por ninguna muestra de docilidad». Cuando los soldados se marcharon, dejando una nube de polvo en su despertar, Paloma y Aiyana se quedaron solos en el pequeño patio de la casa. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Ella lo estudió mientras él examinaba su nuevo entorno con ojos que no perdían detalle, como si estuviera memorizando cada posible ruta de escape. «Supongo que debo darte la bienvenida a mi hogar», dijo Paloma finalmente, sorprendiéndose por lo firme que sonaba su voz. «Aunque imagino que esto no es exactamente una visita social». Aiyana se volvió hacia ella con una expresión que era difícil de descifrar. «¿Por qué aceptaste?», preguntó directamente, sin rodeos típicos de la cortesía mexicana. «¿Por qué una mujer como tú aceptaría hacerse cargo de un salvaje peligroso?». La pregunta la tomó desprevenida por su honestidad brutal. Durante un momento consideró darle una respuesta diplomática, pero algo en esos ojos oscuros le dijo que este hombre vería a través de cualquier mentira como si fuera cristal transparente. «Porque no tenía nada más que perder», respondió con igual honestidad. «En este pueblo ya soy una paria, una mujer fallida que no pudo cumplir con su único propósito en la vida. Cuidar de ti no puede arruinar una reputación que ya está destruida». Aiyana inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola con nueva atención. «¿Y cuál era ese propósito que no pudiste cumplir?». «Tener hijos», respondió Paloma sin apartar la mirada. «Resulta que soy estéril, inútil como esposa, descartada por mi familia, tolerada por el pueblo solo porque sé ayudar a otras mujeres a dar a luz lo que yo nunca podré tener». Por primera vez desde su llegada, algo cambió en la expresión de Aiyana. La dureza en sus ojos se suavizó ligeramente, reemplazada por algo que podría haber sido comprensión. «Los médicos blancos saben muy poco sobre los misterios del cuerpo de una mujer», comentó después de un largo silencio. «En mi tribu, las curanderas dirían que tu medicina está dormida, no muerta. Pero los mexicanos prefieren declarar rotos para siempre a los espíritus que simplemente esperan el momento correcto para despertar». Sus palabras fueron como semillas plantadas en tierra seca.
Paloma sintió algo revolviéndose en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. Esperanza. Pero inmediatamente se reprendió a sí misma por permitir que las palabras de un prisionero desesperado pudieran afectar la aceptación dolorosa que tanto le había costado alcanzar. Son palabras bonitas, dijo con una sonrisa triste, pero los hechos son los hechos. 5 años de matrimonio y ni una sola vez. Los hechos son que estuviste 5 años con un hombre que no sabía despertar la vida en ti, la interrumpió Aiyana con una intensidad que la hizo temblar. Eso no significa que la vida no esté ahí esperando. Esa primera conversación estableció un patrón que se repetiría durante las siguientes semanas. Paloma había esperado encontrarse con un salvaje que necesitara ser domesticado, pero en lugar de eso se encontró con un hombre de inteligencia aguda y conocimientos profundos que desafiaban todo lo que le habían enseñado sobre los indios primitivos. Aiyana tenía heridas de la captura que necesitaban atención médica. Una profunda cortada en el hombro izquierdo se había infectado durante el viaje y tenía moretones que sugerían que la captura había sido cualquier cosa menos pacífica. Cuando Paloma se ofreció a curarlo, él la miró con desconfianza. ¿Por qué quieres sanar a alguien que tu gente considera un enemigo?, preguntó mientras ella preparaba agua caliente y vendas limpias. Porque el sufrimiento es sufrimiento, sin importar quién lo experimente, respondió ella sin pensar. ¿Y por qué? Porque ayudar a sanar es lo único que sé hacer bien. Aiyana se quedó inmóvil mientras ella limpiaba cuidadosamente la herida infectada. Sus manos eran suaves pero seguras, y trabajaba con una concentración que habló de años de experiencia. Cuando aplicó una pomada que había hecho con hierbas locales, él hizo una observación que la sorprendió. Esa mezcla está bien, pero le falta la corteza del sauce blanco para el dolor y raíz de consuelda para acelerar la curación, comentó, observando su trabajo. ¿Dónde aprendiste medicina herbal? Paloma levantó la vista, sorprendida. Mi abuela me enseñó algunos remedios básicos, pero la mayoría lo aprendí de libros. ¿Cómo sabes tú sobre hierbas medicinales? Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Aiyana. En mi tribu, los guerreros aprenden a sanar tanto como a luchar. Un hombre que puede salvar vidas es tan valioso como uno que puede tomarlas. Tu abuela era sabia para enseñarte, aunque los libros de los blancos solo cuentan la mitad de la historia. Durante los días siguientes, mientras Paloma cuidaba de sus heridas, Aiyana comenzó a compartir conocimientos sobre plantas medicinales que no aparecían en ninguno de sus libros. Le habló sobre cómo la artemisa podía calmar los dolores de mujer, cómo el té de hojas de frambuesa fortalecía el útero, cómo ciertas combinaciones de hierbas podían despertar fuerzas dormidas en el cuerpo femenino. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Paloma una tarde mientras preparaban juntos una tintura según las instrucciones de él. Podrías guardar tus secretos para ti mismo. Aiyana se detuvo en su trabajo, mirándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Porque veo en ti lo mismo que veo en la tierra después de una larga sequía, dijo lentamente. Todo lo que necesitas para florecer está ahí, solo esperando la lluvia correcta. Las palabras cayeron entre ellos como chispas en pasto seco. Paloma sintió algo despertar en su interior, algo que había estado dormido tanto tiempo que había olvidado que existía. No era solo atracción física, aunque eso también estaba presente. Era el reconocimiento de que este hombre la veía de una manera que nadie más lo había hecho jamás, como una mujer completa con potencial no realizado, no como una mujer rota sin posibilidad de reparación. Pero con ese despertar, llegó también el miedo. Miedo de permitirse esperar otra vez. Miedo de abrir un corazón que había tardado años en proteger. Miedo de lo que el pueblo diría si sospecharan que estaba desarrollando sentimientos por el prisionero apache que se suponía debía civilizar. Una noche, mientras Aiyana descansaba en el pequeño cuarto que ella había preparado para él, Paloma se quedó despierta mirando las estrellas desde su ventana. Por primera vez en años, no se sentía completamente sola. La presencia de este hombre misterioso y sabio había traído algo a su casa que no había tenido desde la infancia. Conversación inteligente, respeto mutuo, y la sensación peligrosa de que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado con el divorcio y la humillación. No sabía que en el cuarto contiguo, Aiyana también estaba despierto,
contemplando el mismo cielo estrellado y preguntándose cómo una mujer mexicana había logrado tocar algo en su corazón que creía habría muerto para siempre cuando perdió su libertad. Tampoco sabía que los dos estaban a punto de embarcarse en un viaje que los llevaría mucho más allá de las fronteras de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. El encuentro entre la mujer considerada estéril y el guerrero cautivo había sido orquestado por otros como un acto de conveniencia práctica, pero se estaba transformando en algo que ninguno de los arquitectos de este arreglo había previsto. El comienzo de un amor que desafiaría todas las reglas de su mundo y despertaría milagros que cambiarían ambas vidas para siempre. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos, tanto a la pequeña casa como a los corazones de sus habitantes. Cada mañana, Paloma despertaba con una sensación que había olvidado por completo. Expectativa. Por primera vez en años, tenía algo que esperar más allá de los partos ocasionales y la soledad de sus noches. Aiyana había comenzado a enseñarle secretos de la medicina apache que ningún libro occidental había documentado jamás. El conocimiento de mi pueblo se pasa de corazón a corazón, no de papel a papel, explicaba Aiyana mientras le mostraba cómo preparar una infusión especial con raíces que había conseguido durante sus caminatas supervisadas por el pueblo. Los libros de los blancos hablan del cuerpo como si fuera una máquina rota que hay que reparar. Nosotros sabemos que el cuerpo es un río que a veces necesita que le quiten las piedras para volver a fluir. Sus manos se rozaban constantemente mientras trabajaban juntos, preparando medicinas y organizando las hierbas que Paloma había ido recolectando bajo su guía. Cada contacto accidental enviaba ondas de electricidad a través de su piel, despertando sensaciones que había creído muertas para siempre. Aiyana era paciente, gentil, pero había una intensidad en sus ojos cuando la miraba que hacía que algo profundo en su vientre se removiera con vida propia. Una tarde de noviembre, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, Aiyana le enseñó sobre las hierbas específicas que las mujeres apaches usaban para despertar la fertilidad. Tu pueblo ve la esterilidad como una sentencia final, dijo mientras molía cuidadosamente semillas de anís estrellado. Mi pueblo la ve como un sueño del que el cuerpo puede despertar cuando encuentra la medicina correcta. ¿De verdad crees que es posible?, preguntó Paloma con voz apenas audible, como si hablar muy alto pudiera quebrar el hechizo frágil de la esperanza. ¿Crees que una mujer como yo podría? Aiyana dejó de moler y se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. El contacto la hizo temblar, no de miedo, sino de un anhelo tan profundo que amenazaba con abrumarla. No es sobre creer, dijo con esa voz grave que siempre parecía llegar directamente a su alma. Es sobre despertar lo que siempre estuvo ahí. Pero las hierbas son solo parte de la medicina. La parte más importante es el amor verdadero, el que conecta dos espíritus de manera tan profunda que pueden crear vida nueva juntos. Sus palabras colgaron en el aire entre ellos como promesas no pronunciadas. Paloma sintió lágrimas quemándole los ojos, pero por primera vez en años no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una esperanza tan intensa que dolía físicamente. Aiyana, murmuró, pero él puso un dedo suavemente sobre sus labios. «Shh», susurró, acercándose hasta que pudo sentir su aliento cálido contra su mejilla. Algunos sentimientos son demasiado sagrados para las palabras. El primer beso llegó como la lluvia después de una sequía eterna. Suave al principio, casi reverente, como si él entendiera que estaba tocando algo que había estado quebrado durante tanto tiempo que cualquier presión adicional podría hacerlo añicos. Pero cuando Paloma respondió, entregándose al momento con una pasión que no sabía que aún poseía, el beso se profundizó hasta convertirse en una declaración silenciosa de amor y promesa. Cuando se separaron, ambos temblaban. Paloma se dio cuenta de que por primera vez en su vida había sido besada por un hombre que la veía completa, no como una función que debía cumplir o un problema que debía resolver. Aiyana la miraba como si fuera un milagro, algo precioso que había llegado a su vida cuando más lo necesitaba. «Esto es peligroso», susurró ella, aunque no se apartó de sus brazos. «Si el pueblo sospecha, si alguien ve, el amor verdadero siempre es peligroso», respondió él, acariciando su mejilla con una ternura que la hizo derretirse. «Pero vivir sin él es más peligroso todavía. He estado muriendo lentamente desde que perdí mi libertad.
Pero contigo he comenzado a vivir otra vez. Los días siguientes fueron un baile delicado entre la discreción necesaria y el amor creciente que amenazaba con consumirlos. Durante el día, mantenían las apariencias cuando había visitantes o cuando salían al pueblo para comprar provisiones. Pero por las tardes, cuando estaban solos en la casa, se permitían momentos de intimidad que iban mucho más allá de lo físico. Aiyana le contaba historias de su tribu, de la libertad de correr sin límites por las montañas, de ceremonias bajo las estrellas donde los espíritus hablaban directamente al corazón de su pueblo. Paloma compartía sus propios sueños rotos, sus años de sentirse invisible, la soledad que había carcomido su alma hasta casi destruirla. En mi tribu, hay una ceremonia para las mujeres que han perdido su conexión con la Madre Tierra, le confió a Aiyana una noche mientras contemplaban las estrellas desde el pequeño patio. Se llama el despertar de la luna. Las curanderas preparan medicinas especiales y la mujer pasa 3 noches en ayuno y oración, pidiendo que su fertilidad regrese. Pero la parte más importante sucede cuando encuentra al hombre cuyo espíritu puede despertar el suyo. Paloma se acurrucó más cerca de él, sintiendo el calor de su cuerpo como una promesa de vida nueva. ¿Crees que funcionaría para alguien como yo? ¿Para una mujer mexicana? El amor y la medicina no conocen fronteras, respondió él, besando la corona de su cabeza. La Madre Tierra no ve diferencia entre una mujer apache y una mexicana cuando ambas necesitan sanación. Pero su felicidad secreta no podía permanecer oculta para siempre. Los rumores comenzaron como susurros apenas audibles en el mercado. Miradas sospechosas cuando salían juntos para buscar hierbas medicinales, comentarios velados sobre cuánto tiempo pasaban a solas. La transformación física de Paloma era imposible de ignorar. Su piel brillaba con nueva vitalidad. Sus ojos habían recuperado una luz que había estado ausente durante años, y caminaba con una gracia que hablaba de una mujer que había redescubierto su propia belleza. Esa Paloma Herrera se ve diferente últimamente, comentaba doña Beatriz en la panadería, con el tono venenoso de alguien que disfruta sembrar discordia. Una mujer estéril no debería brillar así, a menos que esté pasando algo indecente en esa casa. Los comentarios llegaron a oídos de don Fernando, quien no había perdido completamente su sentido de posesión sobre la mujer que una vez había sido su esposa. Su orgullo masculino se sintió amenazado por la idea de que Paloma pudiera estar encontrando felicidad con otro hombre, especialmente un salvaje apache. Una tarde de diciembre, cuando el aire frío anunciaba la llegada del invierno, Fernando apareció en la puerta de Paloma acompañado por 2 hombres del pueblo. Su rostro mostraba una furia apenas contenida que hizo que el estómago de ella se encogiera de miedo. «Paloma», dijo con voz peligrosamente controlada, «hemos venido a verificar que estés cumpliendo apropiadamente con tus responsabilidades hacia el prisionero. Han llegado a nuestros oídos rumores preocupantes». Aiyana apareció desde la parte trasera de la casa, llevando un fardo de leña. Su presencia inmediatamente tensó la atmósfera, como 2 depredadores evaluándose mutuamente. Aunque las cadenas habían sido removidas semanas atrás como recompensa por su buen comportamiento, era obvio que seguía siendo visto como una amenaza. «¿Qué clase de rumores?», preguntó Paloma, levantando la barbilla con una valentía que no sentía completamente. «¿Rumores de que has olvidado cuál es tu lugar?», replicó Fernando, mirando significativamente hacia Aiyana. «Rumores de que estás permitiendo que este salvaje te corrompa en lugar de civilizarlo tú a él». La palabra salvaje resonó en el aire como una bofetada. Paloma sintió una furia tan intensa que la sorprendió con su ferocidad. Durante años había aceptado los insultos dirigidos hacia ella, pero escuchar a Fernando hablar de Aiyana con tanto desprecio despertó una fiereza protectora que no sabía que poseía. «Aiyana no es un salvaje», declaró con voz clara y firme. «Es un hombre de honor, inteligencia y sabiduría que vale más que todos los hombres civilizados de este pueblo juntos». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los árboles. Fernando la miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, mientras los otros hombres intercambiaban miradas de shock y disgusto. «Has perdido completamente la razón», murmuró Fernando, pero había algo más que sorpresa en su voz. Había miedo. Miedo de una mujer que ya no se inclinaba ante su autoridad.
que había encontrado algo que la hacía más fuerte que todas sus amenazas. «He encontrado la razón por primera vez en mi vida», replicó Paloma, acercándose instintivamente hacia Aiyana. «He encontrado a alguien que me ve como una mujer completa, no como una posesión defectuosa. La confrontación podría haber escalado a algo peor, pero Aiyana intervino con la sabiduría de alguien que había navegado situaciones peligrosas toda su vida. Señores», dijo con voz calmada pero firme, «no hay nada inapropiado aquí. Paloma me ha enseñado las costumbres mexicanas, y yo le he enseñado algunas de las medicinas de mi pueblo. Si eso los ofende, pueden llevarme de vuelta a la prisión. Pero no permitiré que hablen mal de una mujer que ha mostrado más honor y compasión que cualquier otro mexicano que haya conocido». Sus palabras, dichas con tal dignidad y convicción, parecieron desarmar momentáneamente a los visitantes. Fernando miró entre Paloma y Aiyana, sus ojos entrecerrándose como si estuviera calculando su próximo movimiento. «Esto no ha terminado», declaró finalmente, gesticulando a los otros hombres para que lo siguieran. «El pueblo no tolerará que una de nuestras mujeres se rebaje a tal punto. Habrá consecuencias». Cuando se marcharon, dejando amenazas flotando en el aire como humo tóxico, Paloma y Aiyana se quedaron solos con la realización de que su tiempo se estaba agotando. El amor que habían encontrado era demasiado poderoso para permanecer oculto, pero también demasiado peligroso para ser tolerado por una sociedad que veía cualquier desafío a sus normas como una amenaza que debía ser eliminada. Esa noche, mientras se abrazaban bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosas de su amor floreciente, ambos sabían que pronto tendrían que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: someterse a las expectativas de un mundo que los rechazaba, o luchar por un amor que prometía libertad, pero al costo de todo lo que habían conocido. La decisión de huir había llegado como un susurro en la madrugada, cuando las amenazas de Fernando se volvieron demasiado reales para ignorar. Aiyana conocía rutas secretas a través de las montañas, senderos que su pueblo había usado durante generaciones para moverse sin ser detectados. Con solo lo esencial empacado en alforjas de cuero, Paloma y Aiyana desaparecieron antes del amanecer, dejando atrás una vida de limitaciones para adentrarse en territorio desconocido, donde el amor podría florecer sin juicio. El viaje de 3 días a través del desierto fue una prueba de resistencia y fe. Paloma, acostumbrada a la vida sedentaria del pueblo, luchó contra el cansancio y la sed, pero la fuerza de Aiyana y su conocimiento del terreno los mantuvieron seguros. Cada noche, él la envolvía en su manta y le contaba historias de su tribu, mientras las estrellas pintaban mapas de esperanza en el cielo infinito. La reserva Apache se extendía en un valle protegido, donde las montañas formaban un círculo natural de defensa. Cuando llegaron, polvorientos y exhaustos, fueron recibidos con curiosidad cautelosa por los miembros de la tribu de Aiyana. Una mujer mexicana en territorio Apache era algo sin precedentes, pero la forma en que Aiyana la presentó como su compañera elegida llevó peso suficiente para garantizar al menos una oportunidad. Itzel, la curandera principal de la tribu, era una mujer de 60 años con ojos que parecían ver más allá de las apariencias superficiales. Cuando examinó a Paloma por primera vez, sus manos arrugadas se detuvieron sobre su vientre con expresión pensativa. «Esta mujer lleva medicina dormida», declaró en Apache, traducido posteriormente por Aiyana. Los doctores blancos no entienden que algunos espíritus necesitan despertar gradualmente, como flores que solo florecen en la estación correcta. Los primeros meses en la reserva fueron de adaptación gradual. Paloma aprendió las costumbres apaches, ayudó en la preparación de alimentos y medicinas, y lentamente se ganó el respeto de las mujeres de la tribu. Su conocimiento de medicina occidental, combinado con la sabiduría ancestral que Itzel le enseñaba, creó tratamientos más efectivos que beneficiaron a toda la comunidad. Fue durante el 4.º mes de su nueva vida que Paloma comenzó a notar cambios sutiles en su cuerpo. Primero fueron las náuseas matutinas, que inicialmente atribuyó a la adaptación a una dieta completamente diferente. Después llegó una fatiga inexplicable que la hacía quedarse dormida durante las tardes calurosas. Pero cuando sus pechos comenzaron a doler y su ciclo mensual se retrasó, una posibilidad impensable comenzó a tomar forma en su mente.
No puede ser, murmuró una mañana mientras se examinaba frente al pequeño espejo de metal pulido en su tipi. El doctor Ramírez dijo que era imposible. Aiyana la encontró sentada junto al río que corría cerca del campamento, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Sin decir palabra, se sentó a su lado y esperó. Después de años de dolor, Paloma había aprendido a confiar en la paciencia de este hombre extraordinario. «Creo que estoy embarazada», susurró finalmente, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que la posibilidad se desvaneciera como humo. «Pero no entiendo cómo es posible. Todos los médicos, todos los años de intentar». Aiyana tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «La medicina de mi pueblo enseña que el amor verdadero puede despertar fuerzas que han estado dormidas durante años. Tu cuerpo no estaba roto, Paloma. Solo estaba esperando al hombre correcto para crear vida nueva». Itzel confirmó lo que ambos esperaban y temían creer. Después de un examen cuidadoso que incluyó hierbas especiales para leer los signos del cuerpo, la anciana curandera sonrió con una satisfacción profunda. «La semilla ha encontrado tierra fértil», anunció a la tribu reunida esa noche alrededor del fuego ceremonial. «La mujer mexicana llevará en su vientre un niño que será puente entre dos mundos». La noticia se extendió por el campamento como ondas en agua quieta. Algunos miembros de la tribu lo vieron como una bendición, una señal de que los espíritus aprobaban la unión entre Aiyana y Paloma. Otros expresaron preocupación sobre un niño mestizo en un mundo que ya era suficientemente hostil hacia su pueblo. Pero para Paloma, nada más importaba excepto el milagro que crecía dentro de ella. Durante años había creído que su cuerpo era defectuoso, incapaz de la función más básica y sagrada de la feminidad. Ahora, sintiendo las primeras pataditas suaves contra sus costillas, entendía que había estado esperando no solo al hombre correcto, sino al amor correcto. El embarazo progresó con una facilidad que sorprendió a todos. Paloma, que había temido complicaciones debido a su edad y historial médico, floreció bajo el cuidado combinado de Itzel y Aiyana. Las hierbas apaches fortalecieron su cuerpo, mientras el amor incondicional de su nueva familia nutrió su espíritu. Cuando llegó el momento del parto, durante una tormenta de primavera que parecía anunciar renacimiento, Paloma dio a luz a un niño sano, cuyo primer llanto resonó por todo el valle como una proclamación de victoria. Aiyana lloró abiertamente cuando sostuvo a su hijo por primera vez, viendo en esos pequeños rasgos una mezcla perfecta de ambos mundos. «Se llamará Izán», declaró, usando un nombre apache que significaba «guerrero fuerte». Llevará la medicina de su madre y la fuerza de su padre. Pero los milagros no habían terminado. 18 meses después, Paloma dio a luz a gemelos, una niña a la que llamaron Aiyana en honor a su padre, y otro niño que recibió el nombre de Estli. La tribu completa celebró estos nacimientos como signos de abundancia y bendición divina. El cuarto hijo llegó cuando Paloma tenía 33 años, 5 años después de haber sido declarada estéril para siempre. Naolín, cuyo nombre significaba Dios del Sol, completó una familia que desafiaba todas las predicciones médicas y sociales de su época. 4 hijos, murmuró Paloma una tarde mientras observaba a sus pequeños jugar junto al río, con Aiyana sentado a su lado. 4 milagros que nunca debieron existir según los doctores de mi pueblo. Los doctores solo ven con ojos limitados, respondió Aiyana, atrayéndola hacia su pecho. No pueden ver lo que los espíritus ven, que algunas mujeres necesitan encontrar su verdadero compañero antes de que su medicina pueda despertar completamente. La mujer que una vez había sido rechazada por estéril se había convertido en madre de 4 hijos hermosos y sanos. Pero más que eso, se había convertido en un puente viviente entre 2 culturas, demostrando que el amor verdadero puede vencer cualquier barrera y despertar milagros que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. En las noches estrelladas del desierto, mientras arrullaba a sus hijos con canciones que mezclaban español y apache, Paloma reflexionaba sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde la humillación más profunda hasta la bendición más completa. Su corazón se llenaba de gratitud hacia el destino que había disfrazado su mayor regalo como su mayor castigo, trayendo a Aiyana a su vida en el momento exacto cuando ambos más lo necesitaban.
7 años habían pasado desde que Paloma y Aiyana desaparecieron en la madrugada, pero el eco de su historia había llegado hasta San Miguel del Valle, como susurros llevados por comerciantes y viajeros. Las noticias eran imposibles de creer. La mujer estéril había dado a luz no a 1, sino a 4 hijos sanos con el guerrero apache. Don Fernando, ahora casado con una joven de 18 años que ya le había dado 2 hijos, se obsesionó con estas historias. Su orgullo masculino no podía aceptar que la mujer que él había descartado por inútil hubiera encontrado la felicidad y la maternidad con otro hombre. Durante meses, planificó una expedición para encontrar a Paloma, convencido de que podría reclamarla y demostrar que cualquier hijo que tuviera le pertenecía por derecho. La expedición que organizó Fernando incluía 10 hombres armados y la bendición oficial del alcalde, quien veía una oportunidad de capturar a un apache fugitivo. Pero cuando finalmente encontraron el valle donde vivía la tribu de Aiyana, lo que vieron los dejó sin palabras. Paloma emergió de un tipi decorado con símbolos de medicina, cargando en brazos a su hijo menor mientras otros 3 niños hermosos corrían a su alrededor. Su transformación era tan completa que Fernando tardó varios segundos en reconocerla. La mujer tímida y derrotada que había conocido se había convertido en una matrona radiante, con piel bronceada por el sol del desierto y ojos que brillaban con una paz profunda que jamás había poseído en su vida anterior. «Paloma», murmuró Fernando, desmontando de su caballo con movimientos rígidos. «He venido a llevarte a casa. Estos niños necesitan crecer en la civilización, no como salvajes». La risa que escapó de los labios de Paloma fue música pura, sin rastro de amargura o miedo. «Fernando, esta es mi casa. Estos niños están creciendo con amor, sabiduría y libertad. ¿Qué más podría desear para ellos?» Aiyana apareció junto a ella, ya no el prisionero encadenado de años atrás, sino un hombre libre en su propio territorio. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila que hizo que varios de los hombres de Fernando instintivamente dieran un paso atrás. «Tu exesposa ya no te pertenece», declaró Aiyana con voz calmada pero firme. «Eligió libremente quedarse conmigo, y yo elegí amarla como merece ser amada. Nuestros hijos son fruto de ese amor verdadero». Fernando miró a los 4 niños que se aferraban a las faldas de su madre, sus rostros mestizos hermosos y sus ojos brillantes de curiosidad. La evidencia de la fertilidad de Paloma estaba frente a él, burlándose de todos los años que había pasado culpándola por su incapacidad de concebir. «Esto es imposible», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Los doctores dijeron que era estéril. 5 años conmigo y nunca... 5 años con un hombre que me veía como posesión rota», lo interrumpió Paloma con dignidad serena. «Mi cuerpo no estaba roto, Fernando. Simplemente estaba esperando al amor verdadero para despertar». La delegación permaneció en el valle durante 3 días, tiempo suficiente para que Fernando observara la vida que Paloma había construido. La vio trabajando junto a Itzel preparando medicinas que sanaban a todo el que las necesitara, sin importar si era apache o mexicano. La vio enseñando a sus hijos con paciencia infinita, mezclando lecciones de ambas culturas para crear una educación más rica que cualquier cosa disponible en San Miguel del Valle. Pero lo que más lo impactó fue ver la forma en que Aiyana la trataba. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, mostraba un respeto y adoración que Fernando nunca había sido capaz de darle. Por primera vez en su vida, vio lo que el amor verdadero realmente significaba. En la última noche, Paloma se acercó a Fernando, mientras él contemplaba las estrellas en soledad. «Te perdono», dijo simplemente, sentándose a una distancia respetuosa. «Perdono todo el dolor, todas las humillaciones, toda la crueldad, porque sin ese sufrimiento nunca habría llegado hasta aquí». «¿Cómo puedes perdonar tan fácilmente?», preguntó él, su voz ronca de emociones no expresadas. «Porque el resentimiento es una prisión que solo lastima a quien lo carga», respondió ella con sabiduría ganada a través del dolor. «He encontrado una felicidad tan completa que no hay lugar en mi corazón para la amargura». Cuando la expedición se preparó para regresar a San Miguel del Valle, Fernando se acercó una última vez a Paloma. «Tus padres quieren conocer a sus nietos», dijo con dificultad. «Han comprendido que cometieron un error terrible contigo.
Paloma asintió con gracia. Algún día, cuando los niños sean mayores, haremos ese viaje, pero será como visitantes, no como suplicantes. Esta es nuestra casa ahora. Years later, cuando los hijos de Paloma y Aiyana habían crecido y comenzado sus propias familias, la historia de la mujer estéril que se convirtió en madre de 4 hijos se había transformado en leyenda. Viajeros de pueblos lejanos venían a conocer a la curandera mexicana que había encontrado medicina tanto para el cuerpo como para el alma entre los apaches. En las noches silenciosas del desierto, cuando Paloma y Aiyana se sentaban juntos contemplando las mismas estrellas que habían sido testigos de su amor naciente, reflexionaban sobre el milagro de sus vidas. El castigo que había sido diseñado para humillarla se había convertido en la bendición más grande que había recibido jamás. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntaba a Aiyana ocasionalmente, aunque ya conocía la respuesta. Jamás, respondía ella cada vez, tomando su mano curtida entre las suyas. Encontré mi lugar en el mundo, encontré mi propósito, encontré el amor verdadero. ¿Qué más podría pedir? Y en la distancia, el eco de la risa de sus nietos llenaba el aire del desierto. Prueba viviente de que los milagros suceden cuando 2 corazones se encuentran en el momento exacto que el destino ha decidido para ellos.